Bien, ya estamos de vuelta con las noticias, 7 de la mañana con 4 minutos y vamos a actualizar la información que nos llega desde Nueva Zelanda con esta emergencia que afectó a un vuelo LATAM que cubría la ruta Sydney-Auckland-Santiago. El vuelo tuvo un desperfecto técnico y los testigos, los pasajeros que iban en ese avión hablan de una caída súbita y repentina que literalmente arrojó a los pasajeros y a los tripulantes por los aires en la cabina. Muchos de ellos se golpearon la cabeza contra el techo. Tan fuerte fue esta caída que algunos señalan que incluso producto de los golpes llegaron a romper parte de lo que era el interior de la cabina. 50 personas heridas, 13 de ellas trasladadas al hospital, una de ellas en estado grave. No tenemos la información oficial acerca de cuántos chilenos viajaban en este vuelo. Presumimos, Karina, que la mayoría de este vuelo eran chilenos porque son chilenos que suelen ir a Australia, regresar a nuestro país. Recordemos que la comunidad chilena en Australia es bastante grande, así que me da la impresión que varios de estos heridos podrían ser chilenos. Claro, tuvieron que ir 5 ambulancias al aeropuerto para poder trasladar a estas 13 personas que requirieron de mayor atención en el lugar, y nos imaginamos que a lo mejor una parte de los equipos médicos que iban al interior de la ambulancia y del personal médico es el que tuvo que quedarse en el aeropuerto atendiendo quizás las personas que tenían heridas leves, y el resto fue trasladado a centros asistenciales en Auckland. Ahora, hay que mencionar también que los testigos de esta emergencia relatan que lo que habría ocurrido es que se habría producido una caída inesperada en el vuelo sin que se avisara la señal lógica de abrocharse los cinturones, sin que lo pudiera advertir el piloto de la aeronave, y por lo tanto la gente fue la que salió, quedó suspendida en el aire, se golpearon contra distintas partes de las instalaciones, los asientos, ahí como estamos viendo en imágenes, mira, con personas lesionadas en los brazos, también muchas personas que se pudieron haber golpeado la cabeza, y por eso se daba cuenta de una rotura en la parte superior de la cabina, es decir, el techo del avión, pero por dentro, ¿no? En esta estructura que está en la parte superior. Así de fuerte fue el golpe. Estas son imágenes publicadas hace muy poquito por el New Zealand Herald, donde dan cuenta de la emergencia que se vio adentro del avión. Muchas personas estaban siendo atendidas por parte de la tripulación también que resultó con heridas, ojo. Este avión estaba contemplado que aterrice en Auckland, hacía escala en Auckland para luego seguir ruta hasta Santiago, y sin embargo esto ya fue un aterrizaje de emergencia en esa ciudad de Nueva Zelanda, donde las personas vivieron momentos de terror. Lo decíamos más temprano, Karina, cuando un avión va volando, el piloto puede saber con antelación cuándo van a pasar por una turbulencia. Claro. Entonces le avisa a las personas, vamos a pasar por una zona de turbulencia, por favor pónganse el cinturón de seguridad. Pero acá, por los relatos que nos están llegando ahora, hablan de una caída repentina, de una caída súbita que no pudo ser avisada con antelación por el piloto. Sin embargo, ellos hablan de que la nave habría quedado congelada en el aire, como que se hubiera apagado en el aire. Sí, como que no hubiera seguido volando. Es muy raro el relato que hacen ellos también, ¿no? Cae súbitamente, y luego, y felizmente, puede seguir vuelo. Yo nunca había escuchado algo de este tipo. Había escuchado así de heridos producto de una turbulencia muy fuerte, pero nunca había escuchado una emergencia que provocara esto, una caída súbita del avión, 50 heridos. Acá me da la impresión que estas imágenes que estamos mostrando en pantalla es cuando el avión ya había aterrizado, porque hay personal de salud ya dentro de la aeronave. Mira, hay muchas cosas que llaman la atención. Primero, una caída súbita. Después de esa caída súbita, que no alcanza a ser advertida por el piloto y donde una gran cantidad de pasajeros se golpea, es que pareciera el avión haberse quedado congelado en el aire. Es decir, eso es lo que relatan los pasajeros, ¿no? Ahí hay evidencias de las roturas que se produjeron al interior del avión en la parte del techo, en la parte superior. Ahora, después de eso, llama la atención que una falla de esas características haya permitido que el avión igual aterrizara en el aeropuerto y por lo tanto aterrizara de buena manera y como correspondía. No se reporta una emergencia
en el momento del aterrizaje, por ejemplo. Claro. Que es lo que uno pudiera esperar, a lo mejor, si es que viene un avión con algún problema técnico. Lo que hemos visto en el último tiempo es que gracias a la expertise de los pilotos logran aterrizar, pero con alguna falla, o avisan que vienen con alguna falla. Acá no se reportan fallas en el aterrizaje, se reporta solamente esta caída súbita en medio del viaje, del vuelo. Se golpea a la gente, evidentemente se altera todo el ambiente al interior del vuelo y empiezan a tratar de ayudar como pueden a las personas que estaban al interior. De hecho, hay una persona, se alcanza a ver en las imágenes, una persona que está en todo momento en el suelo. Sí. Y que la tratan de auxiliar el resto de los pasajeros. Esa es la persona más grave, nos queda la sensación. Mira, estoy leyendo información publicada por el diario Staff de Nueva Zelanda. Dice que uno de los pasajeros se despertó y su vecino de asiento estaba en el techo del avión. Su espalda está en el techo y está en el aire, y luego, estoy traduciendo acá del inglés, acá su espalda está en el techo y está en el aire, y luego se cae y se golpea la cabeza contra el apoyabrazos. Uy. Todo el avión, todos los pasajeros estaban gritando. Entonces el avión, mira Karina, es que esto es una pesadilla, el avión empezó a caer en picada. Y yo estaba pensando, está bien, ya está, se terminó todo esto, como se acaba mi vida acá. Este pasajero dijo que miró por encima de su hombro y vio gente acostada en los pasillos. No hubo ningún apoyo para... Bueno, no, dice que este fue un golpe de la nada, fue súbito y repentino. El techo del avión estaba roto por los golpes de las cabezas de los pasajeros contra el techo. La gente luego ingresaron a los servicios de emergencia, le ponían aparatos ortopédicos en el cuello. Claro. Que coincide muchos de ellos, con lo que estamos viendo, ¿no? Muchos de ellos sangraban. Fue una locura, dice este pasajero. No hubo turbulencias después del incidente, y que una vez que el avión aterrizó, el piloto se quedó en la parte trasera del avión porque estaba en shock. Y le preguntó este pasajero al piloto, ¿qué fue lo que pasó? Y el piloto dijo, mis indicadores simplemente se borraron, se fueron a negro, y perdí toda la capacidad para seguir volando el avión, le habría dicho el piloto a este pasajero. Este pasajero también dice que tuvo la suerte de tener puesto el cinturón de seguridad y salir ileso. Otro pasajero llamado Jacinto, que iba en este vuelo, dijo que algunas personas que no llevaban el cinturón de seguridad volaron por la cabina y otras se golpearon en el techo. Uno de los miembros de la tripulación recibió un golpe muy grave en la cabeza. Estaba sentado justo detrás de mí porque había un asiento vacío y nos pedían que lo dejáramos dormir. El vuelo partió de Australia. El avión tenía que hacer escala en Auckland para luego dirigirse a Santiago. Con el avión ya fuera de servicio, los pasajeros que debían volar a Chile fueron alojados en hoteles de Auckland para pasar la noche. Una mujer que estaba haciendo cola para un vuelo de conexión reprogramado simplemente señaló que su camisa estaba toda salpicada con sangre. Y el resto, bueno, la información que dábamos a conocer, 50 personas fueron atendidas en el aeropuerto, un paciente en estado grave y el resto en estado de moderado a menor. Claro, es el relato entonces muy escalofriante de los momentos que se vivieron, además porque nadie sabía qué pasaba. O sea, cuando ese pasajero relata haber conversado con el piloto del avión y que el piloto, y se tendrá que investigar si es fidedigno o no, pero cuando él dice que el piloto le contesta que se habían perdido todos sus indicadores, quiere decir que queda la sensación de que ni siquiera el piloto tenía claro qué era lo que pasó. Claro. O sea, a ese nivel, algo que uno tiende a creer que es distinto, ¿no? Uno siempre tiende a creer que la tripulación y el piloto del avión son los que tienen claro qué es lo que está pasando, y los que más manejan información y los que tienen el control, y muchas veces en emergencias como esta se puede incluso sospechar que a lo mejor se guardan información para no entregarla respecto del momento, pero aquí pareciera ser que la situación superó incluso al piloto, tanto así que haya necesitado a lo mejor un momento para calmarse y bajarse después del avión. Y no es para menos, ¿no? Teniendo la responsabilidad de transportar a todas estas personas y teniendo que tomar decisiones sin instrumentos, prácticamente, ¿no? Sí, en estado de shock, decía uno de los pasajeros, sí, que estaba el piloto.
Estoy leyendo acá también informaciones de distintos medios de Nueva Zelanda. Dicen que la gente voló por la cabina después de este incidente que dejó sangre en el techo del avión, una persona gravemente herida y 50 atendidas en el hospital. Algunos pasajeros y tripulantes de cabina se vieron afectados, recibieron asistencia inmediata y fueron evaluados y tratados por personal médico. Un pasajero a bordo del vuelo se identificó, lo que decía recién, Jacinto, y hubo una caída en el aire. La gente volaba por la cabina, la gente resultó muy herida y la gente estaba muy asustada, dicen algunos testimonios acá que reportan medios de Nueva Zelanda. No hubo turbulencias previas, esto es interesante. No hubo turbulencias previas, simplemente navegamos sin problemas durante todo el camino. Me había quedado dormido y afortunadamente tenía puesto el cinturón de seguridad y de repente el avión cayó. No fue una de esas cosas en las que llegas a una turbulencia y caes unas cuantas veces. Simplemente caímos una vez y muy fuerte. Pensé que estaba soñando, dice este pasajero. Abrí los ojos y mi vecino de asiento estaba en el techo del avión boca arriba. Me estaba mirando. ¿Y sabes lo que dice? Era como el exorcista, dice acá este pasajero. Queda la sensación de que de esa manera es como que se hubiera perdido la... Pegaba al techo, sí. Sí, como que se hubiera perdido la presurización de la cabina. Algo hubiera pasado de esa manera, ¿no? El hombre cae al suelo y se rompe las costillas con el reposabrazos. Otras 3 o 4 personas también se estrellaron. Que esa podría ser la persona que aparecía en las imágenes siendo atendida por los demás pasajeros. Puede ser. Que además porque no se ve, por ejemplo, ¿qué es lo que llama la atención? No se ve personal del avión como tripulación ayudando ahí, en esa imagen. Es que está la posibilidad de que varios de los tripulantes hayan resultado heridos porque son los que menos usan el cinturón, están simplemente desplazándose por el avión. Mira, y le ponían esta caída libre los pudo haber justo pillado con... trabajando adentro del avión y se alcanza a ver una persona, pero además lo otro es que el resto de los pasajeros tratando de ayudar a este señor que se rompió las costillas con un cinturón de seguridad que lo amarran. Mira, no sé si se alcanza a ver, cuando la persona está en el suelo le ponen igual, lo tratan de inmovilizar o de evitar que si viene otra caída, esa persona vaya a salir de nuevo para sí. Claro, de nuevo hacia arriba, ¿no? Que se vaya a golpear nuevamente. Otro relato de un pasajero dice: la gente empezó a gritar, sentí que el avión caía en picada. O sea, esto no era una turbulencia, claramente. No, pues el avión no era. caía en picada. Parecía como si estuviera en la cima de una montaña rusa, dice un pasajero. Y luego comenzó a volar de nuevo el avión. Montaña rusa. El incidente duró una fracción de segundos. Un pasajero llamado Jokat. Posteriormente, algunos médicos a bordo, había médicos dentro de los pasajeros, curaron a los heridos con la ayuda de la tripulación. Había algunas personas gravemente heridas. Algunos tenían huesos rotos, mientras que otros tenían heridas en el cuello y en la cabeza. El piloto llegó a la parte trasera del avión una vez que aterrizó. Y ahí lo que decía recién, le pregunté qué había pasado y me dijo: perdí mi instrumento de bordo, todo por un segundo, y luego volvió de repente. Se sintió muy mal por toda la situación vivida el pasajero. Otra pasajera, que ya se llama Valentina, dijo que el avión simplemente se detuvo a unos 50 minutos de Auckland. O sea, faltaban todavía 50 minutos para llegar al primer destino. La gente volaba y todo era aterrador. Había sangre en el techo. La gente voló y rompió el techo del avión. Y Valentina también dijo que tuvo mucho miedo de volver a tomar un vuelo, dice, o tendrá mucho miedo para volar en vuelos posteriores, y recibió heridas, tiene heridas leves durante esta terrible experiencia, pero que ya había sido tratado por los servicios de emergencia de Nueva Zelanda. Ahora, ¿en qué contexto se da esto? En medio de la información que ha difundido la empresa Boeing respecto de fallas en sus aviones. Esa es una advertencia que ha venido circulando en las últimas semanas y en torno a eso hay países que han tomado decisiones como Estados Unidos de suspender más de 170 aviones Boeing tras una grave falla que se registró en pleno vuelo. Por ejemplo, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos envió a revisar los Boeing 737 MAX 9 luego de que uno de ellos perdiera su ventana durante un viaje. La aerolínea panameña Copa Airlines, por ejemplo, también puso las operaciones de 21 aviones de su flota, pausó, quiero decir, las operaciones de 21 aviones de su flota. Y por lo tanto, hay una serie de aerolíneas que están
chequeando estos aviones después de lo que se ha informado por parte del fabricante. Se requerirá, por ejemplo, en Estados Unidos, que la Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia requiera que los operadores inspeccionen las aeronaves antes de realizar nuevos vuelos. Entonces hay una serie de medidas que se están tomando a nivel mundial respecto de los aviones Boeing. El vuelo 1218 de Alaska Airlines, por ejemplo, regresó sano y salvo al Aeropuerto Internacional de Portland a eso de las 5 de la tarde del viernes 5 de enero, después de que la tripulación informara de un problema de presurización. Este avión se dirigía al Aeropuerto Internacional de Ontario, en California, cuando tuvo este problema. Entonces, este era el caso, ¿te acuerdas que informábamos respecto del desprendimiento de un panel del fuselaje, incluida la ventana del avión, que se desprendió poco después del despegue? Ha habido desde ese momento, desde el mes de enero hasta ahora, marzo, una serie de incidentes con aviones Boeing que han hecho que se estén tomando medidas por parte de las aerolíneas. Y tendrá que precisarse si esto corresponde también a una situación que pueda calificar dentro de ese mismo rango, ¿no? Sí, a ver, estamos con Eduardo Sáez una vez más. Te quería preguntar, Eduardo, ¿los pilotos logran determinar cuándo viene una turbulencia, por ejemplo? Pero todo indica que en este caso hablan del avión en picada, en caída libre. Así que no sería una turbulencia, porque turbulencias son como bolsas de aire, ¿no? Donde cae el avión y por eso se mueve a veces cuando está en pleno vuelo. Sí, mira, es que hay varios relatos que son medios cruzados lo que estaba escuchando recientemente. Mira, si hay una caída en picada del avión, eso es raro. O sea, tiene que haber una falla de motor, porque de hecho, mientras no se le caigan las alas, no se separe el avión, no tiene cómo caer, porque el mismo avión puede ser capaz de planear. Está diseñado para eso. Eso por un lado. Segundo, una bolsa de aire, encontrarse con una bolsa de vacío y que el avión caiga ahí, ocurre varias veces. De hecho, el año pasado, 2023, hubo uno que fue en un vuelo de Miami a Santiago, donde un avión se tuvo que quedar un par de días, casi una semana en Estados Unidos para después volver a regresar. Las turbulencias son detectables habitualmente gracias al tipo de nubosidad. Segundo, las turbulencias de aire claro, donde no se forma nubosidad, esas son las más peligrosas, las más difíciles de detectar. Porque la única forma de poder reconocerlas es cuando algún avión pasa por ahí y da el informe al resto. O sea, la primera aeronave que cruce por una zona de turbulencia de aire claro, porque así se llama a este tipo, son las más peligrosas, son las más riesgosas, porque no hay forma de poder detectarla. Y por eso es que creo que el avión, por el detalle, por la forma como se ha relatado, es muy probable que haya entrado en algo de este tipo. ¿Dónde se genera generalmente este tipo de turbulencia? En corrientes en chorro o sencillamente en sectores donde haya mucha montaña. Cuando tenemos, por ejemplo, que hemos visto hacia la cordillera de los Andes, hemos visto nubes que se llaman de tipo lenticular, que tienen forma de lenteja. Como una lenteja, claro. Como una lenteja. Esas son justamente las zonas donde hay mayor turbulencia, porque el aire choca con la barrera, choca con la montaña y empieza a hacer ondas. Y en la cresta de cada onda forma el lenticular. Por lo tanto, esa zona es peligrosa. Y la parte que no tiene la nube es donde se forma la turbulencia de aire claro. Tengo una pregunta. Aparte, o sea, independiente de esas turbulencias a las que están expuestos habitualmente los aviones, ¿son como para que un avión pierda o el piloto pierda los instrumentos de navegación? Eso es lo raro. Ese relato es muy extraño. Sí, eso es lo raro. Yo no sé quién hizo el relato, si lo hizo el piloto, si lo hizo quién, porque un pasajero no puede haber visto eso. No, es un pasajero que le pregunta al piloto, que tiene un diálogo con el piloto después del incidente y dice que encuentra al piloto en la parte posterior del avión, que tratando de calmarse después de lo que había pasado, y le pregunta qué pasó. Y es el piloto el que le dice: perdí mis instrumentos de navegación de un minuto a otro. Y luego recuperé el avión. Fíjate, eso puede ser incluso un problema de software. Que haber perdido los instrumentos por un segundo, reiniciar el sistema para que vuelva otra vez a estar funcionando, eso es un sistema que podríamos echarle la culpa netamente al avión. Segundo, una caída en una turbulencia no te botan los instrumentos. Sí, pues eso es. Por eso digo que hay muchos relatos que a mí todavía no son concordantes. Como no hay una versión oficial, obviamente estamos hablando sobre las posibilidades que uno pueda tener. Y ahora, lo otro, la duda que tengo yo,
el software, y lo pregunto desde la más absoluta ignorancia respecto de la aeronáutica, pero si el software del avión, al irse a negro, que le puede pasar a todos los equipos que tienen software, ¿no es cierto? Sabemos que se quedan pegados los computadores, se quedan pegados los teléfonos, se quedan pegados todos los aparatos, ¿no? Que ocupan algún tipo de software o de sistema computacional. Pero ¿eso puede provocar que el avión se quede como congelado sin seguir funcionando? O sea, el avión no puede, para empezar no puede quedar congelado. Algo puede pasar y por lo menos tiene que seguir planeando. Por lo menos debe seguir planeando. Esa sensación que tuvo la gente es muy extraña. Por eso eso es lo que a mí me llama la atención. Hay muchos relatos que para mí, desde mi punto de vista, no están inconexos. Por eso no sé, desde mi punto de vista creo que hay que esperar un poquito más de información para poder hilar este tema, porque tiene una complejidad bastante alta, porque puede ser desde un tema netamente meteorológico de circulación de aire, como puede ser ya un problema ya no estructural del avión, sí, la parte física, pero hay que pensar que estos aviones generalmente los ponen a prueba muchas veces. Sí, pues o sea, debería ser. Tengo amigos que trabajan en este tipo de aviones y la forma como ellos tienen que operarlo, tienen que sacar una licencia para volar este avión cada 6 meses. Sí. O sea, no es fácil ahora, volarlo. No. Eduardo, te digo algo, yo no había escuchado de una emergencia de este tipo. Había escuchado de emergencias producto de una turbulencia muy fuerte, pero una emergencia donde los pasajeros señalen que el avión quedó paralizado en el aire, en caída libre, algo tan repentino, que 50 personas terminan heridas, golpeándose tan fuerte la cabeza en el techo del avión, con pasajeros con costillas fracturadas. No, esto no lo... Yo había visto... Esto yo no lo había escuchado. Así creo que el año pasado habíamos visto turbulencias donde habíamos visto gente golpear en el techo. Claro, pero turbulencia. Sí. Por eso. Pero ojo, una falla de este tipo, por lo general no lo escuchamos mucho porque generalmente terminan estrellados. O sea, que hayan podido recuperar el avión, el hecho que hayan podido recuperar el avión, o es que el piloto es muy hábil, como el que hizo el aterrizaje en... ¿Te acuerdas en Estados Unidos en un río? Sí, pues. ¿No fue en el Hudson? En Hudson, exactamente. Claro, en Nueva York. O los pilotos o la gente de la tripulación era tan hábil que fueron capaces de recuperarlo. Fue un milagro, Eduardo. O sea, ayer ganó la buena en el Monumental. Y por eso esto mismo puede pasar perfectamente. Y por eso mismo... Oye, yo me río ahora, pero porque esto... ya sabemos el resultado. Esto sabemos que no pasó a mayores. O sea, porque esto, como bien dices tú, podía haber terminado con el avión estrellado y felizmente el avión, el piloto dice, perdí los instrumentos de navegación, se me apagó el avión y segundos después el avión volvió a la vida. Entonces, eso habla bien, que desde mi punto de vista, si es así, habla bien de la tripulación. Pero imagínate. Solamente agregar un dato, que era lo que habíamos comentado respecto de estos aviones Boeing que han presentado fallas. Debido a esto, la empresa destituyó al jefe de unidad de aviones 737 MAX tras una serie de incidentes de seguridad. O sea, sacó al jefe que estaba a cargo de esto. Y ese modelo no correspondería a este avión. Por eso que este es un 787 Dreamliner. Y los que han reportado fallas hasta ahora son los 737 MAX de Boeing, que es el avión más vendido de la empresa Boeing, pero que ha tenido constantes problemas en los últimos 5 años. Ahora se ha vuelto más evidente a raíz de toda esta destitución y de que se admitieron los problemas. La semana pasada teníamos el incidente de un Boeing también que se le había soltado una rueda. Venían con problemas hace bastante tiempo, así que tendremos que esperar mayor precisión respecto a lo que ha pasado con tenemos que todavía tener los datos, nos han dado la información de cuántos chilenos están involucrados en estos 50 heridos que dejó este desperfecto técnico de todo el vuelo. Menos mal, el avión retomó su vuelo y esto no pasó a mayores. Bien, en un ratito tenemos más actualización de estos datos. Ya. Eduardo. Amigos. Pronóstico.